Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos por aquí una vez más, sumergidos en el fascinante mundo del entretenimiento y las vidas que trascienden la pantalla. Hoy nos adentramos en un tema que ha cautivado a miles de corazones y ha generado intensos debates en las redes sociales y en la conversación general de los fans, *Undercell y la profunda lección que su experiencia con Kerem Bürsin nos deja. Sé que este título ha despertado su curiosidad, y créanme, tenemos un universo de reflexiones y aprendizajes que están listos para ser desempacados. Antes de zambullirnos en las profundidades de esta historia, quiero hacer una pausa para extenderles una cordial invitación. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les animo encarecidamente a hacer clic en el botón de suscribirse *. Es un gesto que no les cuesta nada y que, sin embargo, significa el mundo para nosotros. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, cada uno meticulosamente preparado para ofrecerles contenido de calidad que esperamos les informe, les entretenga y les aporte valor. Además, cada suscripción es un impulso invaluable que nos motiva a seguir creando y compartiendo las historias que sabemos que les apasionan. Dicho esto, prepárense, estamos a punto de comenzar nuestro viaje. La historia de Undercell y Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, una de esas narrativas que van mucho más allá de los guiones y los focos. Sus caminos se cruzaron primero en el ámbito profesional, dando vida a los inolvidables personajes de Eda YLDZ y Serkan Bolat en la aclamada serie *Senkalkapm*. La química que desprendían en pantalla era tan eléctrica, tan palpable, que era imposible para los fans no notarla, no adorarla, y no desear fervientemente que esa magia trascendiera la ficción. Y así sucedió. Esa poderosa conexión en la pantalla se trasladó al mundo real, y durante un periodo significativo, ambos actores compartieron una relación sentimental que fue seguida con un escrutinio casi paparazzi por parte de los medios de comunicación y, por supuesto, por sus devotos seguidores. Lo verdaderamente fascinante de esta saga no reside únicamente en el romance, la fama o los giros de guión de sus vidas personales, sino en las enseñanzas universales que podemos extraer de ella. Y si ponemos el foco en la perspectiva de Undercell, las lecciones se vuelven aún más ricas y profundas. Ella, como figura pública de talla internacional, ha tenido que navegar por aguas a menudo turbulentas, lidiando con la implacable exposición mediática, las a menudo elevadas y a veces irreales expectativas de miles de fans, y por supuesto, los inevitables altibajos de una relación sentimental. Entonces la pregunta clave es, ¿qué podemos aprender de la forma en que ella ha gestionado estas complejas situaciones? Una de las primeras y más resonantes lecciones que emerge de la trayectoria de Ande es la inestimable importancia de la resiliencia y la fortaleza interna La vida, como bien sabemos, no siempre es un camino de rosas, y Ande ha enfrentado momentos de inmensa dificultad en su vida personal. La pérdida de su madre, un evento devastador para cualquiera, fue un golpe del que tuvo que sobreponerse mientras seguía bajo el escrutinio público. Sin embargo, ha demostrado una capacidad verdaderamente admirable para seguir adelante, para levantarse y continuar construyendo tanto en su carrera profesional como en su vida privada. Su compromiso con Senkalkapm no se vio mermado por estas circunstancias, y su dedicación inquebrantable a su profesión nunca flaqueó. Esto nos enseña una verdad fundamental: sin importar cuán arduos sean los obstáculos que se presenten, la fortaleza que reside en nuestro interior es la herramienta más crucial para superar adversidades, sanar y continuar creciendo. Íntimamente ligado a esta fortaleza interna, encontramos la lección sobre la autenticidad y el autocuidado A pesar de que su relación con Kerem Bürsin fue objeto de una atención mediática desmesurada, Ande siempre procuró mantener un cierto grado de privacidad y, sobre todo, un espacio para la autenticidad. No es tarea fácil cuando cada uno de tus movimientos parece ser analizado por miles de ojos, pero ella supo, en su momento, establecer límites claros y priorizar su bienestar emocional y mental. En una era donde la presión por proyectar una imagen impecable y perfecta es abrumadora, Ande nos recuerda con su ejemplo la importancia vital de ser fieles a nosotros mismos, de no sacrificar nuestra salud mental y emocional en aras de una validación externa efímera. La autenticidad no solo forja una conexión más genuina con uno mismo, sino que también sienta las bases para relaciones más profundas y significativas con los demás. Otra lección crucial que se desprende de su experiencia es la de ** aprender de las experiencias,
tanto de las dulces como de las amargas ***. Una relación, y más aún una tan expuesta al ojo público, es, en esencia, una escuela de vida. Sin importar si la relación perdura o culmina, cada experiencia nos moldea, nos transforma y nos enseña algo nuevo sobre quiénes somos, sobre lo que realmente buscamos en una pareja y sobre cómo navegar las complejidades inherentes a la dinámica de una relación. Si bien es cierto que no conocemos los detalles íntimos de su ruptura, es lógico inferir que Anne, como cualquier ser humano, ha procesado esa etapa, ha reflexionado y, sin duda, ha evolucionado. La capacidad de reflexionar sobre el pasado, de extraer lecciones valiosas, en lugar de anclarse en él, es un signo inequívoco de madurez y de un profundo crecimiento personal. La *** profesionalidad *** emerge como otro pilar fundamental observable en la conducta de Anne Ercel. A pesar de los altibajos en su vida personal y la intensa presión mediática a la que ha estado sometida, su compromiso con su trabajo y con los proyectos en los que se embarca ha sido, y sigue siendo, inquebrantable. La serie Senkalkam fue un éxito rotundo, y su desempeño actoral en ella fue aclamado de forma generalizada. Esto demuestra una verdad poderosa: incluso en medio de distracciones personales o desafíos emocionales, es perfectamente posible mantener un estándar de excelencia profesional y una dedicación férrea a la hora de cumplir con las responsabilidades laborales. Anne nos enseña que el respeto por nuestro oficio, por nuestros compañeros de trabajo y por nuestro público es primordial, y que la disciplina puede convertirse en nuestro aliado más fiel en momentos de incertidumbre. Además, su experiencia con Kerem Bürsin, y la consiguiente atención que su relación generó, pone de manifiesto de manera muy clara la *** delgada y a menudo difusa línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades ***. Anne ha navegado esta complejidad con una gracia notable. Si bien ha optado por compartir algunos aspectos de su vida con sus seguidores, también ha sabido proteger celosamente su espacio más íntimo, ese santuario personal donde reside su verdadera esencia. Esto nos enseña a todos, no solo a las figuras públicas, la importancia capital de establecer límites saludables y claros en nuestras interacciones, tanto en el vasto universo digital como en la esfera de la vida real. Es crucial discernir cuándo es apropiado compartir y cuándo es necesario reservar ciertos aspectos de nuestra vida para nosotros mismos, manteniendo así el control sobre nuestra propia narrativa personal. Y hablando de relaciones, es innegable que la *** comunicación efectiva y el respeto mutuo *** son los cimientos sobre los que se construyen todos los vínculos sólidos, y esto se aplica de manera universal, tanto a las relaciones románticas como a las profesionales. Aunque no tengamos acceso directo a las conversaciones privadas que hayan podido tener Anne y Kerem, podemos inferir razonablemente que una relación que se prolongó en el tiempo, y que aparentemente concluyó en términos amistosos, debió tener como base un entendimiento mutuo y un profundo respeto por la otra persona. Aprender a comunicarnos de manera clara y asertiva, a escuchar activamente a la otra parte, y a expresar nuestras propias necesidades y sentimientos sin temor, son habilidades vitales que Anne, al igual que todos nosotros, ha tenido que cultivar y perfeccionar a lo largo de su vida. También podemos observar en Anne Ercel una notable *** madurez en la gestión de las expectativas ***. Los fans, al presenciar la química desbordante en pantalla, a menudo tienden a idealizar las relaciones de sus actores favoritos, esperando que esa magia se traduzca linealmente en realidades románticas duraderas en la vida real. Sin embargo, la vida cotidiana es infinitamente más compleja y matizada que cualquier guión. Anne, a través de su trayectoria, parece haber aprendido a convivir con estas expectativas, pero, y esto es crucial, sin permitir que dicten su felicidad o sus decisiones personales. Nos muestra que, si bien es maravilloso contar con el apoyo apasionado de los fans, la autenticidad de nuestros propios caminos y la validez de nuestras decisiones personales deben siempre prevalecer. Podríamos incluso ir más allá y hablar de la *** capacidad de reinventarse y evolucionar ***. Tras la ruptura con Kerem Bürsin, Anne no se ha quedado paralizada ni ha permitido que esa etapa defina su futuro. Al contrario, ha continuado con paso firme en su carrera, asumiendo nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad y talento como actriz. Esta es una clara señal de que no se ha quedado estancada en el pasado, sino que ha sabido mirar hacia adelante, adaptándose a las nuevas circunstancias, buscando activamente oportunidades para seguir creciendo profesionalmente y expandiendo sus horizontes. Esta capacidad innata de reinventarse es un activo invaluable en un mundo en constante y vertiginoso cambio. Y finalmente Pero no menos importante, la experiencia con Kerem Bürsin,
como cualquier relación significativa que ha marcado nuestras vidas, nos deja una profunda lección sobre la ** naturaleza, a veces efímera, de algunas conexiones, y la importancia vital de valorar los momentos vividos ***. Aunque una relación llegue a su fin, los recuerdos, las experiencias compartidas, las risas, las lecciones aprendidas y el crecimiento personal que aportó, todo ello permanece. Ande, a través de su continua trayectoria, su éxito y su aparente bienestar, parece haber internalizado esta sabia idea: valorar lo que fue, atesorar los recuerdos, pero sin permitir que el pasado dicte o limite la construcción de un futuro pleno. Entonces, ¿qué lección maestra nos deja Andercel con su experiencia junto a Kerem Bürsin? Es una amalgama de varias enseñanzas interconectadas, pero si tuviera que destilarla en una frase concisa y poderosa, diría que nos enseña la ** importancia fundamental de navegar la compleja intersección entre la vida pública y la vida privada con una combinación magistral de resiliencia inquebrantable, autenticidad genuina, profesionalismo ejemplar y una profunda e insaciable capacidad de aprendizaje y evolución constante, ***. Su historia nos demuestra de manera palpable que es posible ser una figura pública admirada y querida a nivel mundial, mientras se protege celosamente la propia intimidad y se prioriza, por encima de todo, el bienestar personal. Nos enseña con elocuencia silenciosa que las relaciones, incluso aquellas que se desarrollan bajo los reflectores más intensos, son, en esencia, un viaje de aprendizaje continuo, y que la clave del éxito y la paz interior reside en extraer las lecciones más valiosas y seguir adelante con una fortaleza renovada. Nos recuerda, con cada paso que da, que la pasión desbordante por nuestro trabajo, la disciplina férrea y una dedicación incansable son los pilares sobre los que se construyen los grandes logros, y que el respeto profundo por uno mismo y por los demás es la piedra angular de cualquier interacción humana saludable y constructiva. En definitiva, Andercel, a través de su inspiradora trayectoria y las experiencias que la han forjado, nos ofrece un faro de ejemplo sobre cómo afrontar los inevitables altibajos de la vida con dignidad inquebrantable, una fortaleza interior admirable y una constante e insaciable búsqueda de crecimiento y mejora personal. Su historia nos inspira a ser más resilientes ante las tormentas, más auténticos en cada expresión de nuestro ser, más comprometidos con la consecución de nuestras metas más ambiciosas y, sobre todo, más sabios y compasivos en la gestión de nuestras relaciones personales más preciadas. Bueno, y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y enriquecedor como a mí me resultó prepararlo, y sobre todo, que hayan podido extraer alguna lección valiosa y aplicable de la experiencia de Andercel con Kerem Bürsin. Me encantaría, sinceramente, conocer su perspectiva. ¿Qué otras lecciones creen que podemos desentrañar de esta fascinante historia? ¿Tienen ustedes alguna experiencia personal, quizás menos pública pero igualmente significativa, que les haya enseñado algo similar? Por favor, no duden en compartir sus reflexiones, sus ideas y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones y sus vivencias, ya que esto no solo enriquece nuestra comunidad, sino que nos ayuda a todos a seguir aprendiendo y creciendo juntos en este maravilloso viaje. Y si han disfrutado de este contenido y les gustaría ver más vídeos como este, donde exploramos las historias y las lecciones que nos inspiran, por favor, no olviden regalarle un gran ** me gusta * a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría encontrar valor o entretenimiento en él. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, ***, suscríbanse a nuestro canal. *** es la forma más directa y efectiva de apoyar nuestro trabajo, de mostrarnos su aprecio y de asegurarse de que no se pierden ni una sola de las joyas de contenido que creamos con tanta pasión para ustedes. Muchísimas gracias por dedicarme su valioso tiempo y por ser una parte integral y vital de esta increíble comunidad. Nos vemos en nuestro próximo vídeo cargado de nuevas historias y reflexiones. Hasta entonces, cuídense mucho, mantengan esa chispa viva y sigan brillando con luz propia.